Hola a todos. ¿Alguna vez se ha tenido esa sensación? Esa de que la corriente nos arrastra, de que la propia voz se ahoga en el ruido de la multitud. Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más potentes de Carl Jung, esa lucha, esa batalla por ser una persona completa en un mundo que la verdad nos empuja constantemente a ser simplemente masa. Y lo más increíble es la salida que él propone, una transformación personal como la única respuesta real a los grandes conflictos que vemos en nuestra sociedad. Y es que todo arranca con una pregunta que, en el fondo, es fundamental. Creemos que nos conocemos, ¿verdad? Pero la realidad es que nuestra psique, sigue siendo un auténtico rompecabezas. Eso que llamamos yo, nuestro ego, no es más que la punta del iceberg, lo que se ve. La inmensa mayoría de lo que somos de verdad, nuestras motivaciones más profundas, nuestro potencial, todo eso duerme en el inconsciente, esperando a que alguien, o sea, nosotros mismos, lo descubra. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego su concepto clave, la individuación. Ojo, que no estamos hablando de un simple «conócete a ti mismo» de manual. No, no. Esto es un viaje valiente hacia las profundidades de nuestro propio ser. Se trata de un proceso para integrar todas esas fuerzas misteriosas que viven dentro de cada uno, para poder alcanzar la plenitud y, al final del camino, convertirnos en quienes de verdad estamos destinados a ser. Vale, pero Jung no se quedaba solo en la psicología del individuo, para nada. Era también un observador increíblemente agudo de la sociedad. Pensémoslo, quedó totalmente conmocionado por la brutalidad de las guerras mundiales, por los totalitarismos, y se hizo la gran pregunta: ¿cómo es posible que la humanidad, supuestamente civilizada, llegara a esos extremos? Su diagnóstico, bueno, fue realmente alarmante: el ascenso de lo que él bautizó como el hombre masa. Pero, a ver, ¿cómo es exactamente este hombre masa? Pues es alguien que ha perdido por completo, pero por completo, el contacto consigo mismo. Su vida entera gira en torno a buscar seguridad y comodidad, pero fuera, en el sistema, en el Estado. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio cede su capacidad para decidir, su responsabilidad moral y, claro, se vuelve súper susceptible a la propaganda. El sentido de su vida deja de ser su propio desarrollo personal para convertirse, sin más, en servir a la política del Estado. Esta frase, de verdad, lo resume todo de una forma brillante. Y es que hay una falsa sensación de seguridad en la multitud, ¿no? Pensamos, si tantos lo creen, tiene que ser verdad. O si tantos lo quieren, tiene que ser bueno. Pero esa lógica, esa forma de pensar, es una trampa. Una trampa enorme que le pone la alfombra roja a la tiranía. Porque al disolvernos en la masa, perdemos justo lo que nos hace únicos y al final, pues perdemos nuestra libertad. Pero es que Jung va incluso un paso más allá en su análisis. Él sostenía que muy en el fondo, este hombre masa lo que anhela es volver a la infancia. Sí, sí, a esa época en la que no había responsabilidades. Y el Estado moderno, que es muy listo, se aprovecha. Actúa como un padre sobreprotector que se ofrece a cuidarnos de todo, a solucionarnos la vida, a cambio, claro está, de nuestra obediencia total y absoluta. Lo peligroso de esto es que es un proceso muy sutil, casi imperceptible. Empieza con algo tan simple como buscar el bienestar material, la seguridad, pero luego, casi sin darnos cuenta, vamos cediendo nuestra responsabilidad y de repente es el Estado el que nos dice qué tenemos que pensar, a quién hay que aplaudir y a quién hay que odiar. Se convierte en nuestra brújula moral y claro, ya no hace falta que tomemos decisiones éticas por nuestra cuenta, ya las toman por nosotros. Y el punto culminante de todo este proceso es, sinceramente, aterrador. El Estado acaba ocupando el lugar que antes tenía Dios. La política se transforma en una especie de religión, vamos, un culto, con sus propios dogmas y sus propios herejes. Y cualquier pequeño atisbo de oposición es aplastado sin piedad en nombre del bien común, justificando absolutamente cualquier medio para alcanzar sus fines. Vale, ante este panorama que parece tan desolador, uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, para Jung, la única solución real no es una revolución política, para nada, es una revolución interior. Él estaba convencido de que la única forma de contrarrestar el poder de la masa es fortaleciendo al individuo, porque al final, el cambio en la psicología de toda una nación empieza por el cambio en la actitud de las personas que la forman, una a una. El contraste es que es radical, es un giro de 180 grados. Se trata de pasar de la irresponsabilidad a, de una vez, tomar las riendas. De dejar de buscar esa falsa seguridad fuera a construir una auténtica fortaleza por dentro.
Es, en definitiva, el viaje desde la esclavitud espiritual hasta la verdadera libertad interior. Y aquí, esta es la clave de todo. No se puede hacer frente a una fuerza colectiva tan organizada desde la debilidad o la confusión. Es imposible. Para poder resistir la presión de la masa, se necesita un nivel de autoconocimiento y de organización interna que sea igual o incluso superior al de la propia masa. Por eso la individuación no es un capricho, no es un lujo, es una auténtica necesidad para la supervivencia de la libertad. Bien, entonces, la pregunta del millón es ¿cómo se empieza esta tarea tan monumental? Jung es muy claro en esto. Insiste en que el primer paso, el más crucial de todos, es la confrontación con nuestra propia sombra. Es aquí, en este punto, donde empieza el verdadero trabajo interior. ¿Y qué es la sombra? Pues es básicamente esa parte de nosotros que preferimos no ver, la que escondemos debajo de la alfombra. Ahí está todo lo que consideramos inaceptable, nuestra ira, nuestra envidia, nuestras inclinaciones más oscuras. Y es que, seamos sinceros, no somos tan buenos y tan razonables como nos gusta pensar. La capacidad para hacer lo más despreciable vive, en potencia, dentro de cada persona. Y aquí viene el mecanismo, que es clave para entender todo. Cuando negamos nuestra sombra, esta no desaparece por arte de magia. Ojalá. Hacemos algo mucho peor. La proyectamos en los demás. Creamos enemigos, chivos expiatorios, y les colgamos toda esa maldad que no queremos reconocer en nosotros. Esto, claro, nos da una falsa sensación de superioridad moral. Y, lo que es más peligroso, nos convierte en marionetas perfectas. Porque no hay nada, pero nada, más fácil que unir a una masa contra un enemigo común. Un enemigo en el que todos, sin saberlo, han proyectado su propia oscuridad. Pero por el contrario, hacer el trabajo de reconocer la sombra tiene un efecto increíblemente sanador. ¿Cuál? Pues que nos vuelve humildes, nos obliga a reconocer nuestra propia imperfección. Y es justo desde esa humildad desde donde es posible empezar a establecer relaciones humanas auténticas, que se basen en la comprensión y no en estar juzgando constantemente al otro. Y con esto cerramos el círculo. Lo que Jung nos demuestra es que este trabajo psicológico, este viaje interior, no es para nada un acto de egoísmo, todo lo contrario. Es probablemente el acto más revolucionario que se puede hacer por la sociedad. Porque solo cuando las personas integren su sombra y dejen de proyectar su maldad en los demás, solo entonces podremos empezar a sanar las enormes fracturas que tiene nuestro mundo. Así que terminamos con esta pregunta, que nos interpela a todos de forma muy directa. La propuesta de Jung es radical, sí, y es muy exigente. Nos invita a mirar hacia adentro, a ese lugar que es el más incómodo de todos, y a verlo como el verdadero origen del cambio. La pregunta, por tanto, queda ahí, en el aire.